acorde a esa bondad. El que está en gracia, viva acorde a esa gracia que ha recibido de Dios. Si no lo hace, no es garantía de que el otro no lo va a arrastrar. No es garantía. Más bien, puede ser que sea hasta fácil presa del enemigo. Dice Uriel Franco, un familiar que esté en pecado mortal puede arrastrar a todos, a toda la familia. Pues depende, ¿no? Normalmente hay que decirlo, la gracia es superior, ¿no? El que está en gracia tiene muchísima ventaja en comparación al que está en desgracia, al que está en pecado mortal. Entonces es mucho más probable que aquel que está en gracia de Dios arrastre al que está en pecado mortal. Es mucho más probable si el que está en gracia de Dios vive coherente con esa gracia que tiene. Pero en cambio hay muchos que quizá no están en pecado mortal. Quizá están en gracia de Dios, pero de una forma muy casi que incipiente, en el sentido de que es una llama, pero chiquitita. Hacen lo mínimo para no estar en pecado mortal. Pero son fáciles a pecados veniales, unas cositas por aquí, unas mentiritas, y entonces en esa laxitud, ahí sí, alguien que está en pecado mortal lo puede arrastrar a alguien que esté en gracia de Dios. Entonces aquí lo importante es que el que está en gracia, el bueno, aparentemente, así como suelen decir, que el bueno viva acorde a esa bondad. El que está en gracia viva acorde a esa gracia que ha recibido de Dios. Si no lo hace, no es garantía de que el otro no lo va a arrastrar. No es garantía. Más bien, puede ser que sea hasta fácil presa del enemigo. Dice San Pedro en su carta que el enemigo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y si el que está en gracia de Dios no está atento, no está despierto, sencillamente el demonio y el que está inclusive en pecado mortal, que es mucho más, a veces más fuerte en cuanto a la tentación, porque puede ser un familiar, un amigo, alguien cercano, pues te puede ir devorando como el león que está tras la presa, ávido de devorarla. Entonces, ese es como el panorama general. Pero digo, el que está en gracia de Dios, en cambio, tiene una potencia muy grande para poder ayudarle a aquel que está en pecado mortal, por medio de su ejemplo, de su vida y de todo lo que puede colaborarle también si es que quiere un consejo, una conversación, inclusive si le invita a hacer algo malo, pues el que está en gracia de Dios tiene como la autoridad para decirle no, no, porque esto no conviene por esta razón, lo otro, y puede hacerle recapacitar. En otros casos quizás se puede molestar, pero según la pregunta que tú me hacías, va a ser difícil que lo arrastre. Entonces, Uriel, y a todos, queridos hermanos, aprovechemos si estamos en gracia de Dios para conquistar almas para el Señor. Y tengan cuidado aquellos que están en gracia, que no están en pecado mortal, pero que viven con una llama así casi que ya desapareciendo en su corazón de amor, de fe, de esperanza, y que si es que no lo hacen convenientemente, si es que no viven bien, sino que está así de laxa esta llama, pues lamentablemente pueden ser sí arrastrados.